Nuestros compañeros, el día de hoy, pues, como estábamos comentando con Sebas en la sesión pasada, pues yo quedé con el hecho de traer una presentación sobre Python, con el fin de que ustedes sepan cómo es este lenguaje de programación y pues es uno de los lenguajes de programación que más podemos decir que es el más siempre se usan a la hora pues, de analizar datos. Primero que todo, pues comenzamos con qué es Python y ventajas de análisis de datos. Bueno, Python es un lenguaje de programación orientado a objetos o a lo que son las clases. A ver, en el caso de análisis de datos, ¿cuáles son las ventajas? Es un lenguaje de programación con sintaxis muy sencilla, o sea, a diferencia de lenguajes de programación, de pronto como JavaScript, de pronto como C++, C Sharp, otros tipos de lenguajes, no es una, por decirlo así, como una tipificación tan fuerte. Entonces la sintaxis de programación es muy, muy sencilla. También es un lenguaje open source o de código abierto. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un lenguaje que podemos manejar en multiplataformas, un lenguaje que podemos utilizar para Windows, también para Linux, también para lo que es iOS. Y para análisis de datos permite analizar bases de datos demasiados volumétricos. O sea, lo que usted puede hacer, digamos, con Python, que de pronto con Excel o con Power BI no se pueden hacer, es analizar datos con muchísimos datos, o sea, muchísimos datos. O sea, es seguro de que usted tiene una base de datos de miles de datos, de 100.000, 200.000, 15.000, o sea, estoy como dando ejemplos de valores. Con Python es seguro de que su computador va a responder, su equipo va a responder, su equipo no se va a caer, no va a haber ningún problema con cuestión, pues, analizar la base de datos a la hora de cargarla. Además, se puede manejar diferentes formatos, se puede manejar el CSV, se puede manejar el tipo Excel, se puede manejar el JSON, se puede manejar también en tipo SQL o SQL, entonces se pueden manejar muchísimos tipos de archivos como tal. En el caso para instalación de Python, pues existen varias maneras. Una de las más que se usan como más a diario, por decirlo así, es sencillamente irse acá al navegador y buscar Python. Aquí aparece la página oficial de Python, entonces te vas a Python, dices descargas, entonces ya dices descargar Python para Windows o depende para lo que quieras, está para Mac, está para el código abierto, para el tipo de, como tal, de plataforma que sea su dispositivo, el tipo pues, sí, de desarrollo que tenga. También, algo que tenemos que tener muy en cuenta en Python, primero que todo, es para definir las variables y qué tipo de variables se manejan en Python. ¿Por qué razón? Como nosotros estamos manejando bases de datos, nosotros estamos manejando, entonces lo que tenemos que hacer para cargar la base de datos en Python, primero que todo, tenemos que definir la variable donde va a quedar almacenada la base de datos. Aparte de eso, los datos tienen a manejar, pues como sabemos, valores numéricos que de, pueden ser o flotantes, pueden ser enteros, también se pueden manejar categóricos, pues depende mucho también de la base de datos cómo se manejan. En el caso de Python, Luis, perdón. dime, Porfa, de pronto podrías utilizar la pantalla completa, sino que para que de pronto en el video no quede muy pequeñita la listo, diapositiva. de momento, a Ya, ver. listo. Ya de pronto alcanzar un poquito más grande la pantalla. O tienes de pronto como alguna nota por ahí que necesites esa vista o lo puedes dejar en pantalla completa. Pues de pronto ahorita, pero ya creo que al final ya lo Listo. muestro, de pronto unos ejemplecitos como tal. Listo, dale, dale. Listo. En el caso, entonces, vemos aquel tipo, en el caso, el operador para analizar como tal, para asignar un valor o asignar valores, es el operador. Igual, pues, como tal, es el operador de asignación. Este que está aquí, que es x igual a 0, es un tipo de dato entero. También está el tipo de dato flotante, que es solo los dos decimales como tal. Los decimales en Python es con el punto, no vayan a colocar con coma, para manejar con punto. Están también los de tipo texto, que son cadenas de texto. Entonces, en este caso está
Por ejemplo, está este mensaje que está hola mundo. Para asignar los valores de textos en Python se puede utilizar de dos maneras. O como está acá con las dos comillas o con la comilla sola arriba, que desde las dos comillas aparece una sola comilla al lado y al lado. No más. También están los tipos de valores booleanos, que en el caso de valores booleanos es que solamente tengo dos opciones, o falso o verdadero, true o false. Y también están los números, el tipo de dato complejo, cuando se manejan números complejos, aunque esto no nos va, pues como tal, a importar mucho en el caso para bases de datos. Listo. Aquí también están los tipos de operador. Están operadores de asignación, están los operadores aritméticos, están operadores lógicos, operadores de comparación, operadores de vida bit y operación de pertenencia. Los operadores de asignación es todos los operadores que nos van a servir para asignar una variable, asignarle un valor. Los operadores aritméticos los que utilizamos comúnmente para hacer operaciones matemáticas sencillas. Por ejemplo, lo que es la multiplicación, también lo que es la división, también lo que es el módulo, ese tipo de operaciones. Los operadores lógicos son operadores, por ejemplo, como lo que es el AND o el OR, como tal. Y los operadores de comparación. Ojo, en Python muchas veces vamos a tener que utilizar lo que son comparaciones, más que todo cuando manejamos un poquito más adelantado, lo que son como condicionales. Entonces vamos a tener que comparar para poder utilizar de pronto condiciones. También están operadores de bit a bit, que son muy parecidos a los lógicos, pero después de manejar una expresión lógica se utiliza pues, expresión de bit a bit. Y operadores de pertenencias, o sea, pertenece o no pertenece a algo. En este caso que coloqué pues en la presentación los operadores de asignación, los aritméticos, los operadores lógicos. Por ejemplo, está en este caso igual como habíamos dicho, el más igual, que es prácticamente equivalente a decir de que A es igual a A más 5. Está también el de la resta, está también el de la multiplicación, está también el de la división, pues con el de la división con igual, está también con el de módulo, está también con el de potencia. Ojo, en Python la potencia se realiza con dos asteriscos para que de pronto no vayan a colocar, que de pronto es como una tipo de flechita para arriba, que de pronto muchas veces utilizamos en otros aspectos, por ejemplo, como en látex, que también se utiliza de esa manera. Y también está con efecto con operar de vida bit, con efecto con el i, también está con el OR, también está también con el de la flechita arriba, están todos los operadores en este caso. También están los operadores aritméticos, los que les había dicho, está el de la suma, está la resta, está la multiplicación, la división, el módulo, la potencia y la división del resultado entero. Entonces, como tal, cuando hacemos una división y sabemos muy claramente que nos va a dar un número pues flotante o decimal, lo que nosotros necesitamos es que nos dé solamente el número entero. Y están los operadores lógicos, los que les había dicho, el AR, el AND, el NOR o el NOT. En el caso, también tenemos que entender otra cosa que también nosotros manejamos, que son los condicionales que les había dicho. En Python, pues también se manejan lo que son los condicionales, como cualquier otro lenguaje de programación. En caso, ¿qué son los condicionales? Los condicionales son condiciones que se ocupan para que algo ocurra. La estructura por condicionales es la siguiente, o sea, ¿qué es lo que queremos decir con los condicionales? Como colocar una condición a algo. Digamos que usted pasa la materia si ganó el parcial o si tiene la nota mayor o igual a 3, digamos, por decirlo así. Entonces, nosotros utilizamos para los condicionales el if. Se colocó una condición, dos puntos y la función o el cuerpo como tal de la estructura que queremos que se cumpla. Por ejemplo, entonces digamos que vamos a hacer, por ejemplo, un programa donde sí ingresen las notas y nos saque el promedio. Entonces, si el promedio es mayor o igual a 3, entonces usted pasó el semestre. Si es menor que 3, perdió el semestre. Ya, así de sencillo. Entonces, ese es el que nos ayuda como a ese, decirlo así, si no pasó el semestre, por decirlo así, lo contrario que debe pasar si no cumple la condición. También otra cosa que manejamos son los ciclos.
En Python los ciclos también son llamados bucles o loops, que son estructuras de control que permiten ejecutar un bloque de código repetitivamente. O sea, lo que nos quiere decir que nos sirven muchas veces para lo que es hacer cosas o tareas como que por eso son repetitivas, entonces que nos sirven para generar un ciclo que nos va a generar hacer algo repetitivamente, hasta que o se termina el ciclo o se cumple una condición. En el caso para el while, yo lo que necesito es una condición, pero para el while necesito lo que es un contador o un índice, cosa que para el for no se necesita. Los ciclos se generan con el while y con el for. Entonces, primero lo que me está diciendo era el contador o el índice, el while, el contador, la condición y el cuerpo del programa, lo que queremos que haga el programa después del while. También está el for, contador o índice o variable o la variable, el iterable, que ojo, el iterable puede ser cualquier cosa, por decirlo así, que se pueda iterar. Por ejemplo, puede ser una lista, por ejemplo, puede ser un range, muchas cosas que se pueda, que como tal que se puedan iterar. Lo que queremos que haga el programa o el cuerpo del programa. En el caso, si es el range se usa para generar una secuencia de números. Ojo, en el caso para, como habíamos dicho, para el análisis de datos, Pandas tienen como tal, Python tiene unas bibliotecas que se usan muchísimo en el análisis de datos, como bibliotecas que son Pandas, como Symbol, como son NumPy, como son Matplotlib. Ojo, Pandas es, como decirlo así, el equivalente pues, a Excel como tal, por decirlo así, como el equivalente a Excel que tiene Python. Entonces nos permite manejar archivos CSV y archivos Excel. Symbol es una biblioteca que se utiliza más que todo para graficar, pero más que todo ellos se enfocan es en la parte de análisis de datos. Entonces podemos graficar gráfico de caras y bigotes, también podemos histogramas, lo que son diagramas de dispersión, también lo que son gráficos de líneas, lo mismo que es Matplotlib. Es más, Seaborn está basado como tal el código de Matplotlib. Y está NumPy, que NumPy muchas veces es una biblioteca que se utiliza para generar lo que son, utilizar lo que son arreglos, o lo que son, pues por decirlo así, son matrices, operaciones con matrices. Con NumPy nos podemos pues hacer las operaciones con matrices, también tiene mucha parte matemática también, y como tal pues sería eso todo lo de la parte de la presentación. Pero yo tenía como tal también unos ejemplos como tal de los temas que les puse. Por ejemplo, en el caso con lo de con las variables. Entonces, por ejemplo, si vamos y miramos entonces la asignación de las variables, como le dije, el operador de asignación es el igual. Entonces, en este caso, este tipo que dice nombre Luis, entonces aquí dice que es un tipo de texto o tipo cadena. Entonces, en este caso con la variable edad, que es igual a 25, que es un tipo entero. La altura, digamos 1.75, que es un tipo flotante o decimal. Si nosotros ejecutamos el código, él me va a imprimir como tal la variable o me va a devolver como tal la variable. Vamos a una variable que yo asigné como tal la variable como tal que asigné. El valor de la variable que yo le asigné. También otra cosa. También está este que es conversión de variables. Este número aparece como tipo entero. Ojo, en Python nosotros tenemos que tener muy en cuenta algo que para que no vayas a pasar. Si de pronto tenemos un número tipo entero y queremos hacer una operación con él, pues un número, perdón, tipo texto. Si lo tenemos en tipo texto y queremos hacer una operación con él, no podemos hacer operación con los textos o con las cadenas de caracteres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una conversión. Para eso se puede utilizar este tipo de comandos que sea como el int, como el float, que son para convertir cualquier tipo de variable a entero o a flotante. Pues también está para el tipo texto, también se puede hacer la conversión. En este caso me va a devolver, este programa me va a devolver la variable que yo asigné originalmente y me va a devolver qué tipo de variable es. O sea, si es tipo texto, si es tipo entero, si es tipo flotante. Y cuando lo convierte,
¿qué se vuelve? ¿A qué lo pase o a qué lo convertir? Cuando lo ejecuto como tal, me dice que la variable original, la clase es tipo texto o tipo str. Y la conversión me dice que la clase es tipo entero. Como les digo acá, utilice pues, como tal el comando int para convertirlo a entero. También podemos, con las asignaciones de las variables, podemos asignar números para que me hagan operaciones matemáticas. Por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Cuando yo ejecuto este programa, él me va a ejecutar como tal las operaciones que le estoy pues diciendo que me haga. En este caso, con las dos variables que asigné, en este caso con 10 y con 5. En el caso de la suma, 10 más 5 me da 15. En el caso que me reste 10 menos 5 me da 5. Exactamente, con la resta me da eso. Con la multiplicación, cuando multiplico 10 por 5 me da 50. Exactamente, 50. En el caso con la división, que me diga 10 sobre 5 me va a dar 2. Dividiendo. También tenemos las condiciones. Por ejemplo, si queremos saber si un número es positivo o negativo y si lo asignamos, entonces yo asigno en este caso a la variable x el número 2. Como les ha dicho, es la estructura de la definición. Entonces, si x es mayor que 0, que me imprima o que me devuelva que x es positivo. En el contrario, x será negativo. En este caso me debería devolver que es positivo. Hay otra cuestión de que nosotros también le podemos pedir al usuario en Python que el usuario sea el que ingrese como tal un número, un nombre, pues como tal, un valor como tal, o un número flotante, lo que sea. En este caso estamos pidiéndole que ingrese un número. También en este caso como con lo que está haciendo con X, que si es positivo o negativo, pero aquí también le estamos añadiendo si es cero. ¿Qué pasa si no quiero clasificar lo que solamente sea o positivo o negativo? ¿Qué pasa con el cero? Porque el cero como tal no cumple ninguna de las condiciones. Entonces, en este caso, utilizamos otro, lo que sería por decirlo así, un condicional anidado que sería con el if. Entonces, para no volver a generar otro if, se utiliza el if. Entonces, digamos, si el número que ingresa el usuario es mayor que 0, él me va a devolver que es positivo. Si el número es menor que 0, el número es negativo. Y si no, el número entonces es 0. Entonces, si yo ejecuto, él me va a pedir primero un número que ingresa. Digamos que es 0. Entonces, él efectivamente me va a decir el número es 0. Si yo vuelvo y lo ejecuto y le coloco menos 8, me va a decir el número negativo. También está aquí con el caso con el módulo, que el módulo en este caso es el residuo que me queda como tal de la división como tal. Entonces, si yo miro este programa, del mami me va a pedir el número como tal, entonces queremos saber si el número es par o impar, digamos, ingreso el 5, yo me tiene que ver que el número es impar, exactamente. Cuando yo ya voy reviso, digamos, vuelvo y ejecuto otra vez, digo, esta vez hago la prueba con el 8, entonces, si yo por el 8, el número es par. También, como tal, estamos con un ejemplo de los ciclos. Por ejemplo, está este ciclo con el for. En este caso, para i en el rango de 10, ¿qué me va a hacer el range? Me va a generar los números desde el 0 hasta el 9. Ojo, él no me va a ir hasta el 10, me va a ir hasta el 10 menos 1, hasta el número que esté menos 1. Entonces, en este caso, como está hasta 10, me va a generar hasta 9 como tal. Si yo quiero que me genere hasta el 10, le tengo que colocar 10 más 1. A ver si me va a generar hasta 10. También lo tenemos en el caso, este mismo ejemplo, de que me genere los números hasta el 10, pero con el while. Ya con el while, como les había dicho, necesitamos primero un contador o un índice que se inicie. Yo inicié en este caso el índice en 0. Mientras ese índice esté menor que 10, él me va a imprimir todos los números como tal hasta, me va a generar hasta que llegue al 10. Esto como tal necesitamos un contador o que algo que incremente. Entonces para eso se puede hacer de dos maneras.
o como está en este caso, o se puede hacer de esta manera, que es i igual a i más 1. Se puede hacer de las dos maneras y me debería funcionar lo mismo. Entonces, mire que cuando lo ejecuto me va a generar los números del 0 al 9. También podemos hacer este ejercicio donde el número que me ingrese el usuario, ¿qué va a ser? Mientras el número sea menor que 50, el número que se está generando el usuario, él me va a coger el número, me lo va a multiplicar por 2, me lo va a guardar otra vez a la variable del número y me lo vuelve a multiplicar por 2. Así sucesivamente hasta que me llegue a 50. Entonces, por ejemplo, si yo coloco 25 por 2, 25, digamos, entonces me va a dar 50 y me lo acaba ahí. Pero digamos que el usuario ingresó 5 nomás. Entonces, él me va a hacer las multiplicaciones hasta que sea, pues como tal, el número que me genera. También como tal están las estructuras de datos que también utilizamos mucho pues con cuestión como análisis de datos, las estructuras que se manejan. Por ejemplo, están lo que son las listas, lo que es un diccionario, lo que es una tupla, lo que es un conjunto. En el caso, en el diccionario, la lista, pues, como si se genera la lista. La lista como tal se utilizan los corchetes y los valores que están aquí se separan con comas. En el caso para el diccionario se utilizan son las llaves, pero para el diccionario necesitamos una key o una clave y un valor como tal. Entonces, en este caso, por ejemplo, el diccionario que está acá, entonces me dice que como key tiene nombre y como el valor de esa key tiene Juan. Entonces sigue la otra key que me dice que es edad y me dice que el valor es 20. También está la tupla. Ojo, algo muy bueno que tiene como tal la lista y los diccionarios es que hay métodos como tal. Por ejemplo, la lista tiene método .ape, que ese método me sirve como tal para guardar valores de la lista a una lista como tal. Pero, por ejemplo, lo que tiene bueno, la lista y el diccionario es que yo los puedo modificar con métodos. Las tuplas, no, las tuplas después de crear, a no ser que yo vuelva y desde el mismo programa yo vuelva y elimine o quite valores o de pronto agregue o modifique valores, ella no me va a dejar modificar, ella se va a quedar así, cosa que lo que es la lista de diccionario sí me dejan hacer como tal. También tengo en este caso, luego con la lista, un ejemplo. Por ejemplo, entonces, como les he dicho con los métodos, el APE me sirve para agregar un número al lo último de la lista. El remove me sirve como tal para eliminar un número. Entonces, digamos en este caso que pues para eliminar un elemento de la lista como tal, porque pues la lista también puede ser números o puede ser también caracteres o lo que sea, pero puedo eliminar un elemento de la lista. Pero le tengo que pasar el parámetro que quiero que elimine. Entonces, en este caso quiero que me elimine el 5. Y el sort me sirve para ordenar la lista. Cuando ejecuto la pues la como tal pues el código. Entonces, en el caso, cuando me dice que con el punto app, entonces él me agrega al último el 12 y él me ordena la lista de menor a mayor. Y también quiero que me itere la lista. Las listas son iterables. Entonces, yo quiero que me devuelva la posición 0. Ojo, en Python para el programa, esta no es la posición 1 de la lista. Esta es la posición 0 como tal. Como yo primero pedí que me ordenara el programa, entonces va a estar 2, 7, 8, 10, 12. Entonces esta es mi posición 0. 1, 2, 3 y 4. A pesar que aparecen como 5 elementos, pero sí, Python toma partir desde la posición 0. Entonces, es lo que me hace en este caso que me devuelva cuál es el primer elemento que aparece en la lista. En este caso, el primer elemento es 2. Y que me devuelva el último elemento. En este caso estamos utilizando con -1. O también hubiéramos podido pasar que me devuelva la posición 4. Por el caso si es -1, entonces este sería como tal el que me estaría tomando. Entonces sería, y coloco acá -1, -2, -3 y así. Entonces me va a devolver que es 12. O si el caso, como les digo, yo lo puedo colocar que me devuelva el 4. Entonces, efectivamente me va a devolver el 12.
Otra cosa que les iba es cómo explicar es cómo importar la librería, porque como les he dicho, vamos a manejar librerías como NumPy, como Panda, también como Sinfor, también como Matplotlib. Estas son como tres maneras de importarlas. Podemos importar un elemento como tal que tenga la librería que nos sirva o podemos importar la librería con un apodo. Esto por lo general es como se, que en este caso, cómo se importa la librería NumPy, que en este caso es con NP como apodo, o que me importe toda la librería. El problema con este caso es que siempre que vayamos a utilizar la librería tenemos que colocar la palabra NumPy y un punto que lo que elemento vamos a utilizar de la librería como tal. Puede ser como tal. El único problema que yo veo con esto. Lo más común es manejarla de esta manera. Listo, como, compañeros. Luis, perdón, ¿puedes repetir eso último que dijiste? Con respecto a lo de la importación, No, por mi parte no tengo preguntas. Por acá, los compañeros, Mario, Juan, Daniel, Cristian. Claro hasta el momento. Listo. Pregunta, de los que están conectados, bueno, todos estamos conectados, ¿alguno está en ese momento en cero de Python? ¿Es la primera vez que lo ve o ya todos tienen un acercamiento? Daniel. Yo he tenido un acercamiento en lo básico. Ok. Juan Gabriel con R. Listo. Miguel, ¿hay algo que nos quieras compartir? pues la verdad, pues yo como tal, pues de pronto intenté, pues como traerles pues como tal como lo básico como Ujú. que entendieran y pues las librerías que se iban a utilizar pues ya depende de lo que las personas piensen de sobre Python, si es fácil, si Ajá. es de pronto difícil, si de pronto les gustaría trabajar, pues también sería como la idea ver cómo se maneja la librería Pandas, cómo se utiliza la librería Matplotlib, cómo se utiliza Symbol, entonces como para saber eso. Listo, súper. Muchas gracias, Luis. Chicos, pregunta, ¿quién no tiene Python instalado? Porque, ¿qué les propongo? Les propongo que Luis nos enseñe, bueno, si alguien nos lo tiene instalado, que lo instalemos en un momentico, eso no, normalmente no tarda mucho, y podemos empezar a explorar esas IDEs. ¿Alguien no lo tiene instalado? ¿Qué pasa con ese silencio, muchachos? ¿O se fueron por la media tarde? Yo no lo tengo instalado, ya lo voy a instalar porque yo usaba era Colab. Ah, listo. Si gustas, Luis, tú podrías compartirnos. Ah, bueno, Juan Gabriel está sin PC, listo. ¿Te gustaría, Luis, compartirnos cómo instalar Python o... Listo, en este caso, Sebas, yo les voy a explicar más o menos. Yo igual en este caso en mi computador, yo ya lo tengo como tal. Listo. Estoy como tal vez ya con el computador, como tal, lo tengo como instalado en mi computador, pero pues tampoco tengo problema como mostrarles cómo se instalaría como tal el Listo. programa. Yo creo que con que descarguemos como el instalable y tú les muestres, porque es que de Python hay un truquito y es agregarlo al pad, que eso quede en el pad, porque si no eso da un montón de problemas. Entonces, bien, ya les voy a pegar por acá el link que nos compartió Luis. Descargas. De momento que yo te los comparto por acá para que Ah, los perfecto, muchachos, muchas gracias. puedan descargarlo. Les voy a compartir por acá por la llamada. Bueno, mientras tanto, tengo una preguntita, por favor, bien sea Luis o alguno de los compañeros. Luis mostró un operador que yo nunca había visto, que era el operador, ¿cómo era? El de bit a bit, el que el símbolo es el ampersand igual. Por aquí hice una búsqueda rápida y me aparece que eso
puede utilizar en conjuntos para ver las intersecciones. Ahora la pregunta es, Exactamente. sí, Luis. Sí, sí, exactamente, sino es que, por ejemplo, yo porque lo mostré, que por ejemplo hace muy poquito hice un curso de análisis de datos Ajá. y vimos que había de pronto un pequeño problema a la hora de hacer una filtración en un dataset con pandas. Cuando nosotros necesitamos que cumpla pues que cumpla dos o más condiciones, muchas veces utilizamos pues el operador lógico AND, pero con AND no nos va a hacer la filtración. Entonces necesitamos como tal, pues ese tipo y como tal del operador vía bit para poder hacer la filtración con pandas. Si lo utilizamos con operadores lógicos, no nos va a dar, pero con bit bit sí nos va a dar. Ya, ¿sabes? Sería curioso, sería muy chévere si para una próxima nos puedes mostrar como eso que no les daba. Sería, o sea, es chévere como uno mirar cuál es ese caso. Y la pregunta es, bueno, además de hallar la intersección entre dos conjuntos, ¿eso se puede utilizar para algo más o solo es para eso? En cierta manera también se puede utilizar pues como el tipo operador lógico también. Pues yo también he visto que muchas veces lo utilizan de esa manera. Ya, no, y eso de la intersección me parece súper potente, o al menos en optimización, cuando uno está resolviendo pues problemas de, bueno, optimización de minimizar, maximizar, hay casos en los que en serio que sé que eso facilitaría muchísimo. Yo en este momento optimizo, pero en un lenguaje que se llama AMPL. Tengo la tarea de aprender a hacerlo en Python, es una meta que tengo ahí trazada, pero en serio muchachos que me queda impresionado en cuando uno ve muchos problemas, como aplicando teoría de conjuntos facilita muchísimo. Listo, pregunta, ¿todos pudieron iniciar al enlace que nos compartió Luis? Pudieron ingresar, no pudieron ingresar, compañeros, poner lo que sea, por el chat, como sea. Daniela, Cristian, Daniel, los que lo vayan a instalar, por favor. Nos avisan para Luis saber si de una arranca o si los esperamos un momentico. Cristian Camilo, ¿estás por ahí? Daniel. Ah, bueno, Daniela ya lo está instalando. Yo ya lo, yo ya lo tengo instalado. Listo, gracias, Cristian. A ver, Daniel, ¿qué nos dice? Daniel, ese todo bien ya lo tengo instalado o de estás listo para que Luis inicie. Sino que porque les pregunto, porque pues si nadie lo necesita instalar, pues para qué vamos a poner a Luis a que explique cómo instalarlo. Ah, no, perfecto. No, Luis, esta gente está súper pro. Ya, Entonces, ya conoces de un lado, ya listo. sí, no, están súper pros. Entonces, ¿qué tal les propongo si exploramos dos o tres IDEs y de una empezamos a subir el dato? Podemos subir el de los pingüinos. Entonces, ¿qué les propongo? Ustedes me confirman si sí, no, si tienen otra idea. Les propongo que exploremos esa IDE que utilizó ahora Luis, que era Colab. Podemos ver Visual Basic, Visual Studio Code, y yo les podría mostrar por acá la que utilizo y les puedo mostrar porque es que me gusta utilizarla. No sé si de pronto alguien tenga alguna idea o si no está de acuerdo. Yo creería que sería como lo mejor, Sebas, como para ir pues como explorando cómo se utiliza el pan, como tal, Python para análisis de datos. Sí, sino que lo planteaba pensando pues en los que estén arrancando como desde completamente cero en Python. Entonces hagamos algo, Luis. ¿Qué tal si así como muy resumido nos cuentas? Supongamos, yo no sé absolutamente nada de Python, eso por allá de esa página de que son como bueno, el Colab, no sé qué es Colab. ¿Podrías por favor mostrar qué es Colab? Para que los que Listo. vayan a ver el video, eh,
se puedan como poner al día. Listo. En este caso, con lo que referente a Sebas, con lo de las ideas, entonces son entornos de desarrollo. Son entornos donde nosotros podemos programar, que es un poquito, por decirlo así, son más fáciles de ver como a la vista y son un poquito más ordenados. Porque, por ejemplo, la interfaz que viene por defecto de Python no es que sea la más bonita a la vista, entonces para eso se puede utilizar entornos de desarrollo o también entornos de texto que también se pueden utilizar, pero los entornos de desarrollo son más usados, entonces como Visual Studio o también como Colab. En el caso, Google Colab también funciona no solo como un entorno de desarrollo, sino que es eh, un, un entorno de trabajo donde nosotros no solamente vamos a programar nosotros solos, sino que también podemos hacer trabajos cooperativos, ya sea con otra persona que tenga, solamente se necesita el correo Gmail, no más, necesitas una cuenta Gmail para utilizar Colab. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Busco Colab en Google. Listo. Él me va a ir directamente a la página de Google Colab. En este caso, qué pena, porque tengo por aquí ya un ejemplo que ya te muestro. Google Colab. Listo. Él me busca acá, entonces ingreso a Google Colab. Normal. Le doy abrir un Colab. En este caso, algo que pronto no les había explicado, Colab utiliza algo que se llama notebooks o cuadernos, o lo que muchas veces utiliza con Python, que es Jupyter. Jupyter también es otro tipo, como se llama, es un cuaderno como tal que nos permite utilizar y que se permite manejar el código de una manera, por decirlo así. Hay gente que no le gusta, pero para mí sí me gusta más porque permite utilizar el código de manera segmentada y de manera ordenada, cosa que muchas veces cuando tú utilizas como tal un entorno de desarrollo como Visual, si no tienes descargado Jupyter o instalado Jupyter en Visual, no te va a permitir hacer esa manera de segmentación de manera ordenada. Entonces, yo le doy a abrir Colab, él me va a direccionar a un Colab como tal abierto, entonces le puedo decir abrir un nuevo notebook o los que yo ya tengo pues abierto como tal, digamos, un nuevo cuaderno o un nuevo Jupyter como les había explicado. Aquí donde está, que dice, comienzo a programar o generar con IA, aquí es donde yo puedo generar un código, porque con Colab también hay algo muy bueno, que si de pronto tú quieres dejar como la explicación de tu proyecto, de tu código que hiciste, de manera de palabras, si no lo quieres dejar con los típicos comentarios en Python, que los comentarios se hacen con este numeral, entonces lo puedes hacer generando un texto acá con Colab, pero para programar se le genera con el código. En el caso también, otras cosas que tienen muy buena escuela que podemos utilizar, también podemos subir como tal archivos. Entonces, en el caso con Colab es para mí mucho más intuitivo para manejar. En el caso con el análisis de datos, utilizar pues subir las bases de datos, que más que todo cuando son tipo Excel o tipo CSV. Entonces, yo las puedo cargar acá directamente o las puedo cargar desde mi Drive, desde mi Google Drive. Yo por lo general siempre las cargo por acá. Entonces, yo puedo ir a generar, por ejemplo, a cargar la base de datos de los pingüinos, la tipo de XLX, que es la de tipo Excel. Como les había informado, nosotros en Google, en Python, pues nosotros utilizamos como tal pandas, que es como el equivalente a Excel para manejar esas bases de datos. Entonces, si yo importo en este caso la librería pandas, el apodo para pandas, por lo general, mucha gente utiliza como PD. El apodo usted lo puede colocar como quiera, pero por lo general siempre se importa import pandas as PD. Listo. En el caso, pandas es una biblioteca que tiene muchísimas funciones. Entonces, no solamente estamos manejando de pronto en este caso un archivo como Excel, que en este caso es un data frame, también puede utilizarse otros tipos de archivos como tal. Entonces, por ejemplo, si yo quiero visualizar qué información tiene mi base de datos que acabe de generar, entonces yo coloco una variable donde yo voy a guardar el archivo. Entonces, lo que hago es asignarle la variable, asignarle la siguiente función de pandas, que es pd.read
Excel. Abro paréntesis. En este paréntesis tenemos que colocar como la ruta del archivo con el cual, donde está pues guardado el archivo. Por lo general, ¿qué es lo que se hace acá en Colab? Sería solamente ir a donde está el archivo, ir a los 3 puntos, y donde está el archivo que habíamos generado. En un momento que de pronto aquí generé un problemita sin querer. Era la encrespada que me pegó a mí el sábado. De momento yo cargo otra vez la base que viene. Entonces, voy donde cargar la base de datos de los pingüinos y voy y le doy copiar ruta de acceso. O porque la ruta de acceso se tiene que colocar como tal con las comillas, con las dos comas, porque con las comillas solas o con las dos pues comillas. Eso se utiliza como tal porque estamos manejando un tipo de texto. En el caso para Colab, porque en el caso de visual se tiene que hacer otra cosa diferente. Y le doy que me imprima la base de datos, que vemos la base de datos nomás. Y en este momento me está imprimiendo todas las columnas con los valores. Ojo porque no me va a imprimir todos los valores porque la base de datos es pues, un poquito extensa, pero con los valores como tal. Entonces en este momento podemos visualizar cuál es la base de datos. O también se puede hacer de la siguiente manera en Colab, que no hay mucho problema, es colocar solamente PDF, me imprima y se ve un poquito de una manera un poquito más organizada y más bonita. De cualquiera de las dos maneras se puede hacer. De pronto alguna duda, alguna pregunta, pues algo que de pronto me quieran decir, aportar. Sebas. Por mi parte, no, Luis, muchas gracias. Claro. Entonces, ahí en resumen, hasta el momento, ahí con Luis tenemos un archivo de Excel subido y disponible para usar en Colab. Entonces, Mario, tú creo que dijiste que tenías acercamiento con Python. Tú de pronto podrías compartir sobre Visual Studio. O alguien podría mostrarnos Visual Studio, porfa. Y podríamos hacer lo mismo que hizo Luis, pero en Visual. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Estamos tímidos hoy o qué pasa? Bueno, lo voy a mostrar entonces. Bueno, Visual es un IDE de Microsoft. Personalmente no me gusta mucho porque he tenido como problemas para gestionar los entornos virtuales. Entonces, ¿cómo es eso? Fíjense que Luis de una abrió simplemente la página web y empezó a trabajar en Python, a importar la librería de pandas y esto. Pero entonces cuando estamos trabajando no desde el navegador, sino en local, como en este caso, tenemos que hacer un pasito adicional y es configurar nuestro entorno, nuestro ambiente virtual. ¿Qué es eso del ambiente virtual? Es básicamente nosotros tener como un espaciecito con una versión de Python y con ciertas librerías instaladas en ese espacio seguro. ¿Qué es lo que ocurre? Como Python es una herramienta, es un lenguaje tan versátil, hay muchos programas que tienen bien sea subrutinas o que estén completamente desarrollados en Python. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Supongamos que Luis desarrolla una aplicación
y él utiliza la versión de Pandas, no sé en qué versión está, me voy a inventar una versión, si digo una barbaridad por favor me perdonan. La aplicación de Luis utiliza Pandas en su versión 2.5, pero entonces supongamos que Diego tiene otra aplicación que también utiliza Pandas, pero él necesita Pandas en la versión 1.3. De entrada hay un montón de diferencia entre ambas versiones y muy probablemente pues la versión de Pandas que tiene Luis, que es más actualizada, va a hacer las cosas de manera diferente a como la hace las versiones anteriores y eso puede generar incompatibilidades. Entonces uno tener digamos como una versión de Pandas para todo el sistema, para todo el que lo necesite, muchas veces genera conflictos. Entonces, si supongamos que llega Luis, instala pues su programa y dice, no, Pandas 1.3, ¿eso para qué? Eso tan viejo, no. Voy a actualizarlo a nivel del sistema a Pandas 2.5 y listo, a Luis le funciona su programa sin problema. Pero entonces, ¿qué va a hacer? Va a dañar el programa que instaló Diego antes, porque entonces muy probablemente cuando él vaya a necesitar, bueno, por dentro del programa vaya a utilizar Pandas, Pandas le diga, uy, no sé qué es lo que estás pidiendo, no sé qué es lo que está ocurriendo. Y eso nos lleva a un montón de errores. Y por eso es que es una buena práctica crear los ambientes de desarrollo. Ahora, uy, esperen, esto porque está tan lento. Debe ser porque tengo mil cosas abiertas a la vez. Bueno, Visual Studio Code, vengan, déjenme, yo lo coloco no en modo oscuro. El normalito, light. Este, pongámoslo en light. Entonces, básicamente nosotros que tenemos el IDE o el entorno de desarrollo integrado, lo que busca es que nosotros podamos acceder a una terminal o a una consola, que también tengamos un editor de texto, que en este caso es lo que ustedes ven de fondo. También que podamos tener la opción de explorar los archivos. ¿Para qué? Para no tener que ir a abrir siempre el explorador de archivos. Y también Sebas, que qué pena te interrumpo. Estás presentando pantalla. no, Luis, así como muy difícil, ¿cierto? Ahí adivinando. Así como Así que... como que ¿Cómo? No, 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 no estoy es. compartiendo, perdón. A ver, esto. No, no, no. Por poco y les digo, vean, imagínense que están viendo Visual Studio. Ahí, por favor, me confirma si ya están viéndolo. Sí, sí, en esta pantalla está sirviendo, Sebas. Listo, vale. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por haberlo dicho ya y no dentro de media hora. Entonces, chicos, lo que les decía, en este ambiente, nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Tener disponibles herramientas para ejecutar código, acá desde una terminal, tener un editor de texto independientemente del formato que estemos modificando, si es un archivo .py o si es un Jupyter Notebook, también un explorador de archivos, que es esta parte de acá, también una herramienta de búsqueda y unos complementos, que los complementos pueden ser, por ejemplo, quiero que desde acá mismo pueda subir mi código a GitHub, o quiero revisar qué es lo que tengo instalado, o quiero un asistente como este que tengo acá de Windsurf, que antes se llamaba, se me escapa el nombre, pero es muy bueno. Y así con un montón de funcionalidades adicionales. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente nosotros activamos el ambiente virtual. En mi caso, yo tengo uno que se llama Ciencia de Datos, Data Science, y es el que utilizo para, en general, ciencia de datos. Ya dependiendo si necesito para una materia en específico, una asignatura, creo el ambiente de esa asignatura o para una tarea muy particular, para evitar conflictos entre diferentes códigos. Bien, si vengan, yo cierro por acá. Yo lo primero que hago es abrir una carpeta. ¿Cuál es la carpeta en la que quiero trabajar? Supongamos que vamos a crear una carpeta para la sesión de hoy. Llamémosla sesión hoy.
le digo abrir. Y de entrada en el explorador pues no me aparece ningún archivo. ¿Por qué? Porque no he creado ningún archivo. Entonces creemos un archivo. Para hacerlo un poquito diferente a Luis, creemos un archivo nativo de Python, es decir, uno que tiene con extensión .py. Los comentarios, que esto se aplica independientemente del tipo, es con un numeral. Y nosotros decíamos, quiero importar pandas. Entonces digo, bueno, esto aquí me lo está mostrando el asistente de código. Déjenme, yo lo apago. Y decíamos import pandas aspd. Y necesito guardar este archivo antes de correrlo. Le voy a llamar, no sé, test. Lo voy a correr. Listo. Aquí, ¿qué ocurre? Me dice que Python no se ha encontrado, o sea que tengo problemitas con el ambiente virtual. Cuando selecciono el intérprete, él me da la opción de crear un ambiente virtual. Vamos a crear uno utilizando Python. Si quiero esta versión. Espero a que lo cree. Y él ahí va a crear un espaciecito de trabajo aislado, que sea solamente para el proyecto sesión hoy. Y vengan, yo abro esa carpeta por acá. Disculpen por acá el desorden. En un día de estos me pongo al día. Listo, ya lo creo. Y fíjense que en la carpeta me aparece el archivo de Python que acabamos de crear y una carpeta que se llama .bemp. ¿Esto qué es? Es básicamente lo que les decía de la versión de Python solo para ese proyecto. Listo, ahora intentemos ejecutar. Aquí nos está dando un error, dice, bueno, acá con pandas. Fíjense que nos aparece, Creo que debemos, debes de instalar el Pandas como tal, ajá, como en el entorno virtual, porque si lo tienes instalado de manera local en el computador, es de manera local, pero no lo tienes instalado en el entorno virtual, entonces lo tienes que instalar en el entorno virtual. ajá, exacto. Y por ejemplo, bueno, de pronto los que ya son super pro programadores, esto es una bobadita, pero por lo general la gente que empieza en ciencia de datos no es muy conocedora de programación. Y fíjense que si yo acá voy a dar el comando para instalar pandas, bueno, me lo corrió sin problema, perfecto. Perdón, ya iba a despotricar, ya iba a hablar mal de Visual Studio. Esperemos a que se instale. De esas, la verdad te digo, muchas veces el problema no es tanto con Visual Studio, sino más bien, por ejemplo, con el Pedestal. Muchas veces lo que pasa es que con el tiempo toca estarlo, por decirlo así, como renovando o actualizando. Entonces, por eso utiliza Ujú. como la palabra clave upgrade. O creo que haciendo una aplicación en vacaciones me llegó a pasar un problema. Y es que muchas veces hay un programa en Windows que se llama PowerShell. Este programa es como por decirlo así, algo que nos asegura de que un script o lo que se le dice pues, a un código Ajá. no me vaya a instalar virus o me vaya a instalar pues algo malicioso en mi computador. Entonces PowerShell es como una seguridad para eso, para esa privacidad, que no haya malware y pues el problema en un script. Entonces para eso se tiene que utilizar un código para que PowerShell no me vaya como a interferir en el momento de instalar alguna librería, que en ocasiones hay algunas que meten mucho problema. Sí, y en este momento, por ejemplo, Luis, ¿qué es lo que está ocurriendo? Fíjense que en la terminal yo acá estoy corriendo, no estoy corriendo dentro de mi ambiente virtual. Entonces, déjenme, yo pruebo acá para activar el ambiente virtual y esto está dentro de una carpeta que se llama .ben. Entonces dice .ben. Uy,
me da error. Fíjense que aquí estamos teniendo problemas simplemente para activar el entorno virtual. Ahora lo voy a hacer desde el IDE que me gusta, por si de pronto alguien no lo conocía. Se llama Positron. Fíjense que es muy parecido a Visual Studio. ¿Por qué? Porque se basa, no recuerdo, esperen, ¿cómo es que se llama en el que se basa Visual Studio? Por aquí creo que estaba, no lo veo. Hay una versión que es open source, es decir, que si ustedes quisieran crear su propio IDE, van y toman ese código fuente y pueden replicarlo con una apariencia similar a la de Visual Studio. La gente que viene desarrollando Positron lo que hizo fue decir, bueno, Visual Studio tiene cosas muy chéveres, pero RStudio, que es el IDE predominante de R, tiene otras cosas muy bacanas que no existen en Visual Studio. Les voy a mostrar cómo sería el flujo de trabajo. Permítanme acá. Yo aquí en la esquina superior derecha digo nuevo proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Nuevo proyecto de qué? ¿De Python o de R? Python. Siguiente. ¿Qué nombre le voy a poner? Supongamos proyecto Positron. Selecciono dónde quiero que se almacene mi proyecto. Supongamos que en documentos. Siguiente. Le digo que sí, quiero que me cree un ambiente virtual de Python con BEMP. Me da la opción de Conda, V. Por ahí he escuchado que V es mejor que BEMP, pero no lo he utilizado. Selecciono pues mi versión de Python. Yo solamente tengo la 3.11.2. Le doy crear. Quiero que me lo abra acá mismo. Positron como tal no es así de lento, es que mi computador como tiene tantas cosas abiertas y está grabando y como no tengo tarjeta gráfica, por eso es que se laguea un poquito. Un momentico. Listo. A ver, listo. Entonces, en este IDE, que me parece que es algo muy bacano, que no tiene por defecto ni Google Colab ni Visual Studio, es que al paso de que yo voy creando elementos, me van apareciendo acá en el listado de variables. Y lo mismo con los gráficos. Por ejemplo, acá tengo abierto un archivo de Python común y corriente. Voy a decir que x es igual a 2. Si estuviera en Colab, lo que tendría que hacer es correr, ejecutar todo el código. Yo acá puedo presionar Control Enter para ejecutar solo esa línea de código. Y fíjense que aquí me aparece, oiga, es que en esta sesión, en el apartado de variables, creaste la variable x que toma el valor de 2. Voy a crear un vector. Y es igual a 1,3,5. Control Enter. Lo ejecuto y solo corro, solo tengo que correr la línea de la línea 2. No tengo que correr absolutamente todo el código, como si lo tendría que hacer en Visual. Ahora, si yo quisiera en Visual Studio poder hacer esto, tendría que hacerlo mucho más largo, definiendo haciendo algo como esto. Vengan, yo elimino acá. Quiero imprimir algo dummy, digo que aquí se termina, corro, test, guardar y ejecutarlo, perdón, en modo de debug para buscar errores. Sí.
para poder que me aparezcan las variables que estoy creando con el código. De pronto los compañeros que trabajan ya con Python han hecho esto, de entrar en modo debug para poder ver las variables. En mi caso no. Listo, Luis, en tu caso no. ¿O no has tenido que hacer esto de pronto? No, como tal no, o sea, yo reviso directamente como el script como tal, que variables había definido, pues como tal. Listo. Esto sobre todo, Luis, es muy útil cuando uno está ejecutando, por ejemplo, heurísticas, metaheurísticas o código que yo no quiero correrlo todo, sino que quiero irlo corriendo como línea a línea para saber si se está ejecutando de la forma que espero. Entonces, fíjate todo lo que tuve que hacer para poder ir a ver tan solo las variables. Mientras que con este IDE yo no lo debo hacer. Ahora, en Colab, trabajando en un Jupyter, sí hay que buscarle por darle la formita que tiene como las variables que se van creando, pero me parece que es aún más complicado, mientras que yo acá simplemente control enter. Y eso del control enter viene de R, porque en R por defecto siempre se trabaja así. Y facilita, es una de las diferencias en las que se facilita más algunas cosas en R. Entonces Luis lo que hacía era, bueno, queremos importar pandas. Fíjense que cuando yo abro la carpeta, él por defecto me abre el último intérprete que tenía. E incluso yo acá ya puedo hacer operaciones en Python, por ejemplo, 2 más 2. O incluso voy a instalar pip install pandas. Y mientras que instala, voy a escribir acá lo que... bueno, me falta el archivo, el Excel no lo tengo. Vengan, yo lo descargo por acá, datos pingüinos en Excel. Abrir nueva ventana. Descargar y llevémoslo a la misma carpeta. A ver, datos pingüinos. A ver, ¿cómo fue que le pusimos? Proyecto Positron. Peguémoslo acá. Y quitémosle esto, S1. Perfecto. Entonces acá yo digo import pandas as pd. Listo. Y ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero decir que mis datos va a ser igual a pd punto leer desde Excel. ¿Y qué quiero leer desde Excel? Fíjense que de una me apareció acá la ventanita para seleccionar el archivo, sin haber hecho nada. Digo, quiero este archivo de Excel. Control Enter. Esperen porque creo que no me cargó la librería. ¿Qué pasó aquí? Import módulo. Creo que decía que tenía que reiniciar el kernel. Esperen mientras reinicia. ¿Por qué no me deja? Esperen, abramos mejor un Jupyter. A ver si desde acá sí me deja. Yo usualmente trabajo es con cuadernos, pero de cuarto. Después les puedo mostrar qué es eso. A ver, aquí me lo está cargando bien. Dice x es igual a pd.read excel. Tengo un problema y no sé en qué. OpenPy.
Listo. Faltaba otra librería. Fíjense que de una a la acá me dice, bueno, no lo guardé como datos. Datos. Permítame limpio esta variable de entorno. Bien. De una me dice, oiga, creaste datos. Eso tiene 344 filas y 17 columnas. Si yo quiero hacer un análisis exploratorio súper rápido, le doy clic aquí en esta tablita pequeña y miren lo que me abre. Que esto de entrada ya es súper diciente. Miren que para cada una de las variables que tengo, me grafica la distribución, me dice el porcentaje de valores faltantes y si yo le doy clic por acá, me da estas estadísticas, faltante 0, vacío 0, valores único 1. Veamos una variable tipo fecha. Dice, faltante 0, fecha mínima, el 9 de noviembre de 2007 y fecha máxima, el 1 de diciembre del 2009. Veamos una numérica, por ejemplo, el Argor de, a ver, Flipper, creo que Flipper no recuerdo si es aleta o pico, una de las dos. Aleta. Aleta, gracias. Entonces, de aleta nos faltan dos observaciones. El valor mínimo o la aleta más cortica es de 172 milímetros. La máxima es de 231 milímetros y nos da la desviación estándar y también la media. Y pues para un análisis rápido, exploratorio, miren que prácticamente ya me lo está dando, sin tener que ir a decirle que me describa el conjunto de datos. Luis, eso fue lo que hiciste, ¿cierto? Solo cargaste el Excel, si mal no recuerdo, no hemos hecho nada más. Sí, nada más, pues ahí ya tocaría pues también como explicar todo lo que contiene pues pandas con respecto como a la parte estadística, entonces todos los métodos que tiene para utilizarse. Ujú. Sí, muchachos, el resto, ¿cómo vamos? Por mi parte, bien, yo no conocía este IDE, pero me parece muy interesante. Sí, no, y fíjate que, o sea, es que facilita muchas cosas. O sea, facilita de una manera muy interesante. Y yo acá también puedo tener como las previsualizaciones de qué es lo que contiene cada una de esas columnas, fíjate, y me lo da también con el índice. Abramos por aquí el de, por ejemplo, no sé, sexo. Y ahí me lo va dando también de forma pues muy rápida. Ven, te pregunto, ¿tú normalmente Python en qué lo trabajas? ¿Desde qué IDE? ¿O desde Colab? ¿Desde dónde? Yo Bueno, prefiero Colab, pues yo listo, prefiero Colab, pero también lo tengo pues a veces en Visual. Pero listo. esta la verdad me parece muy bacana, pues tengo que mirar como Sí, más a bueno, fondo. sí, vengan, les comparto el link. Esa es la que les comentaba que todavía no hay una versión completamente estable. Aún está en desarrollo, pero por ejemplo ellos suben una nueva versión por lo general una vez a la semana. Entonces ingresamos acá y aquí bajan y le dan clic en el enlace del sistema operativo que ustedes manejen. Vengan por acá. Bueno, ¿qué más les puedo comentar de esto? Lo que ustedes pueden hacer en Colab, lo que pueden hacer en Visual Studio, también se puede hacer acá en Positron. Mm, el tipo de cuaderno que yo utilizo se llama Cuarto. Ese es súper útil cuando necesitamos crear informes reproducibles. ¿Qué es un informe reproducible? Cuando básicamente nosotros tenemos los mismos cálculos base y que lo único que tengamos que ir a ajustarle sea, por ejemplo, la parte del análisis, la parte escrita. Vengan, les voy a mostrar un ejemplo súper rapidísimo. Creo un documento de cuarto y voy a decir eh, carga de datos.
Voy a hacer por aquí un pastelazo. No sé, digamos, mejor preparación, carga, librerías. A mí por lo general me gusta tener como la carga de librerías en una sola parte para poder ubicar rápido si en caso tal de que no esté cargando alguna. Esto es un subtítulo, carga de datos, supongamos, no sé, análisis rápido. Análisis rápido. Y voy a aplicar el método de escribir, describe, describe, y lo voy a renderizar. Preview. Test.qmd. Uno puede renderizar o tener como formato de salida muchos formatos, por ejemplo en HTML, en Word, en LaTeX. En el caso de Colab, nosotros solo podemos exportar código en cuaderno notebook o en código de Python, puro y duro. Y bueno, creo que por acá hay una opción para exportarlo en PDF, ¿cierto? Porfa, me corrigen. Porque en PDF no lo he manejado, creo que no. Listo. Ah, vengan. Pues claro, ¿cómo va a generar esto si no tenemos este de acá? Permítanme, instalemos. Ups, no creo que no le instale pip, install Jupyter. Esto recordando que solo se hace la primera vez. Ya después de que uno lo instale, pues ahí ya queda listo para usar. Bueno, mientras que esto instala, vengan, yo les muestro cuál es la lógica que hay detrás de los documentos cuarto. Listo, entonces, ¿cuál es el sentido de lo que hace Cuarto? Nosotros programamos en R, Python, Julia o en muchos más lenguajes. Esto a través de un documento cuarto. Y el documento cuarto nos permite exportar todo eso que nosotros generamos con código a diferentes formatos como HTML, PDF o Word, que son los más comunes. Pero como tal, uno lo puede exportar a muchos más. Por dentro, nosotros podemos tener diferentes tipos de archivos, bien sea Jupyter, QMD, para renderizarlos con Canitro, etcétera. Lo que hace Cuarto es que lo traduce a Markdown, que es un lenguaje de tipificado para documentos. Y eso lo pasa por un motor que se llama Pandoc, y ese es el que genera esos archivos de salida. Creo que ya lo instaló, probemos.
Listo. ¿Esto cuándo es útil? Cuando tenemos, por ejemplo, demasiados cálculos. Y miren cómo me lo generó. Y uno esto lo puede personalizar de muchas maneras, de muchas, pero muchas, muchísimas. Les voy a mostrar un ejemplo de una entrega por acá. Pues vengan, les muestro uno mío. Miren, uno le puede cambiar como el formatico. Por ejemplo, de ponerle todos estos elementos, un autor, fecha de publicación, tabla de contenidos, de forma de que sea navegable. Yo puedo ingresarle, crear elementos como estas gráficas a partir de código. Si quiero, puedo ocultar el código. Entonces permite como integrar todo eso en el mismo sitio. Y si yo quisiera, podría guardar esto, no como una página web, no como un HTML, sino como un Word. Aquí si les voy a mostrar, a ver, veamos una de las entregas de mis muchachos de estadística. Esperen que yo por aquí he hecho una copia. Estaba revisando. No, creo que era de acá. Veamos cómo le queda a él. Fíjense. Y yo acá, ¿qué formato le puedo dar? El que quiera. Lo puedo personalizar muchísimo. Y él acá tiene elementos que como estos fueron generados con código. Todos estos valores fueron con código de forma automatizada, o sea que si él necesitara agregar nuevas observaciones, simplemente corre otra vez el que se renderice y no tendría problema. O sea, todo esto con código. Y yo ya acá podría entrar a complementar el análisis. Es decir, no sé, de la tabla anterior podemos concluir que bla, 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 bla. ¿Cierto? Sin tener que salirme y generando siempre documentos de alta calidad. De pura curiosidad les voy a compartir una galería donde pueden ver ejemplos de ese tipo de renderizado. Vean, en la página que les voy a compartir ingresan y pueden ver varios ejemplos de documentos. Bien, y volviendo a lo nuestro, entonces, fíjense que desde acá también puedo hacer lo mismo que Luis hizo desde Google Colab, solo que cambia un poco las opciones que tengo. Y pues para mí, el solo hecho de poder tener a la mano esta visualización, de poder hacer estos análisis, de poder filtrar de forma rápida, porque yo acá puedo filtrar, por ejemplo, ¿qué podríamos filtrar? A ver, en esta variable. A ver, esta es la del pico, sí, culmen leg es pico. Fíjense, quiero filtrar de forma rápida, solamente para tener un conocimiento general, no para hacer cálculos. Quiero ver cuáles son los pingüinos que tienen un pico
más largo que 40 milímetros, aplicar filtro. Y fíjense que de una él me lo trae. Me los trae y me actualiza también esta información del panel de la izquierda. Las distribuciones, la información asociada a esas distribuciones de forma automática. Y esa es como una de las diferencias más grandes. Y claro, otra diferencia grande entre Colab y trabajarlo con Positron o con Visual es de que Colab nos da un límite en tiempo de procesamiento. Es decir, que si necesitamos ejecutar, no sé, un modelo de aprendizaje automático que sea muy pesado, que requiera de mucho tiempo computacional para ser entrenado, de una collab nos va a decir como que, hey, muy chévere su modelito y todo, pero venga, págueme si quiere que se lo ejecute durante tanto tiempo en mis servidores. Pero para cosas pequeñas es perfecto. Otra cosa que me parece muy chévere de Colab es que, pues como está en el navegador, yo no me tengo que preocupar por instalar nada, al menos como si lo tuve que hacer acá, de crear el ambiente virtual y eso, sino que simplemente abro cualquier navegador y ahí lo tengo disponible. Chicos, pregunta, ¿quieren que sigamos explorando con Luis la parte de los métodos que tiene Pandas? Es decir, hasta el momento cargamos los datos. ¿Quieren que sigamos como, bueno, quiero describir, quiero filtrar estas cosas o lo dejamos para la próxima semana? Y finalizamos de una vez. ¿Qué piensan? Sebas, pues de pronto no habíamos quedado que mejor que íbamos a sacar pues como tal las preguntas de los pingüinos y sería mejor como tomar ese espacio de como de poder explorar los métodos que tiene Colab de pronto la próxima semana y ahorita pues hacernos como las preguntas Ujú. de qué es lo que queremos, qué información queremos sustraer de esa base de datos de los pingüinos. Sí, perfecto, perfecto, Luis. Me parece perfecto. Sí, para que no quedemos también como tan cargados con tanta cosa. Entonces, por aquí de referencia voy a cargar las variables disponibles. Les cuento cuáles son las variables de esos pingüinos. Tenemos la especie, que acá en la especie tenemos pues su nombre científico. Vengan, eliminemos este, listo. Tenemos la región donde fue localizada esa especie, o bueno, cada observación. Tenemos la isla, bueno, región es solo una, si mal no recuerdo. Sí, es una región con varias islas, son como 3 islas. Tenemos la etapa del pingüino, que la gran mayoría es adulto, en etapa de un solo huevo. Si ya el huevo eclosionó o no, la fecha registrada en la que puso el huevo, tenemos la longitud del pico en milímetros, la profundidad del pico, la longitud de la aleta, la masa corporal en gramos, el sexo biológico. Y estos deltas, hay uno que tiene que ver con la dieta. Estos delta, uno es de nitrógeno, es una prueba de nitrógeno y la otra de carbono. No recuerdo cuál es cuál, pero una me dice si es un animal acuático o terrestre. Y la otra me dice de qué se alimenta, si se alimenta de, si es herbívoro, si es carnívoro, si es mixto, eso es lo que dice esos valores, pero después los podemos interpretar. Y listo, esas son como las variables y comentarios. Ahora la pregunta es, ¿qué preguntas se les ocurre, muchachos? Vengan, abramos por aquí. De pronto yo tenía ¿sabes? Por ahí una pregunta como sobre repente la base de datos y de pronto tiene que ver algo lo que es la largura del pico y de pronto la largura de las alas con que sea un macho o hembra, o sea, si de pronto las hembras tienen las aletas más cortas o el pico más corto con referente al macho como tal. Perfecto, entonces planteémosla como hay incidencia de, o mejor, a ver,
La longitud del pico, del ala o del pico, ¿qué me dijiste? O de todos. De las dos. La longitud del pico y aleta, no, ¿cómo se le dice? Perdón, aleta, la del pingüino. Sí, pues como tal se le dice siempre como ala, pero también se le puede decir como aleta. Bueno, digamos ala, la longitud del pico y ala depende del sexo. Esa sería tu pregunta, ¿cierto? Sí, Listo. ¿Qué más se les ocurre? Mientras tanto, voy a decir una. ¿Cuántos pingüinos hay por, por isla o hay en cada isla? ¿Qué más se les ocurre? también pillé que como que había como que un, una columna que tenía que ver con referente a los huevos, ¿no? Entonces, pues mi pregunta sería como que, y también está diciendo como que la fecha de nacimiento, entonces como que por, por año, como que cuál es el promedio de huevos nacidos, por decirlo así. Ujú. Entonces, ¿cuántos huevos eclosionaron por año? Listo. ¿Qué otra pregunta se les ocurre? A ver quién está por acá conectado. Luis Miguel, Daniel, Cristian. Que no sea esto así como un monólogo, ¿cierto? ¿Qué se les ocurre? Recuerden que el sentido de estas preguntas es que a partir de eso vamos a empezar a codificar, vamos a empezar a programar desde la próxima semana para darle respuesta a las preguntas. De pronto sobre la dieta y no sé, el tamaño de, bueno, no sé. Entonces dice dieta y tamaño. En cuanto a la dieta, ¿qué te gustaría saber? O sea, creo que hay dos tipos de dieta que él que mencionó. Mm, ¿cómo, cómo influye en el tamaño del pingüino el tipo de dieta? Listo, a ver, entonces sería influye el tipo de dieta. ¿En el qué? ¿En el tamaño? Sí, no sé si hay una columna de tamaño o solo hay de tamaño de ala y pico. Creo, miremos por acá. No, solo hay de pico y de aleta. Pero Entonces qué tal, podría ser, ujú, sí, te propongo qué tal si lo comparamos con el peso, que ese no lo hemos tocado. así me parece bien. Listo, influye el tipo de dieta en el peso. Listo, listo. ¿Qué más se nos ocurre, chicos? Voy a agregar unas que son más básicas. Por ejemplo, ¿cuántos valores faltantes hay por cada variable? Otra que se me ocurre. Otra que se me ocurre. Ah, ¿cuántos pingüinos hay por especie? ¿Alguna otra que se les ocurra, chicos? Aunque si gustan podemos dejar hasta ahí. Yo creo que ahí ya tenemos como algunas preguntitas para cacharrear con código un poquitico. Entonces voy a ver para mí, ya me retroalimentan
cuáles serían el orden de la más fácil a la más difícil. Esta la veo como la más fácil. Mm, esta es fácil. Esta le podría seguir. Esta también es fácil. Esta quinta y esta sexta. Vengan, las organizo y me retroalimentan si piensan, si concuerdan en ese orden. Quiero... Chicos, vean. Entonces, la propuesta que les hago es que el martes empecemos a responder las preguntas en este orden. Porfa, los escucho si tienen algo como por agregar, otra pregunta u otro orden. Ninguna. Listo, y los otros compañeros. A mí me parece bien ese orden. Listo, entonces nos vemos el martes, muchachos. Listo. ¿El martes sería ya presencial Es que, o seguiríamos? es que estamos intentando conseguir salón, porque el que nos estaban prestando resultó que lo necesitan para un evento que va como hasta agosto, octubre, algo así. Entonces estamos intentando gestionar un salón. Pero antes del martes les comentamos, bien sea porque consigamos salón o porque toque otra vez virtual. Listo. Listo. Listo de una, muchachos. Muchas gracias otra vez por su tiempo. Recomendación, pues empezar como a cacharrear. Si gustan, ingresan ahí como y se descargan el ID de Positron. Si de pronto alguno no ha trabajado en Colab, meterse en Colab. Uno aprende estrellándose. Y ya el próximo martes Luis nos ayuda ahí con el montón de preguntas y los otros compañeros las preguntas que hayan surgido. Listo, muchachos. Listo, señor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchachos, que estén muy bien. Feliz resto de semana y de una vez feliz fin de semana. Chao, se cuidan. Hasta luego. Hasta luego.